El séptimo día en el mar se hacía cuesta arriba. El cielo, que ayer aún estaba despejado y acogedor, hoy se había cubierto de nubes plomizas. Estaba yo de pie en el puente de mando del carguero Mercurio, escrutando el horizonte, donde la oscura línea del cielo se fundía con la grisácea masa del océano. El barómetro caía a una velocidad alarmante. «Se avecina una tormenta, Marat Ilich», dijo nuestro capitán, Leonid Vershinin, sin apartar la vista del radar. «Y, por lo que parece, de las serias». Asentí. Como primer oficial, llevaba 12 años haciéndome a la mar con Vershinin y había aprendido a confiar en su instinto. Rara vez se equivocaba en sus predicciones. «¿Se ha avisado a la tripulación?», pregunté, comprobando las lecturas de los instrumentos. «Timur ya ha informado a todos. Están asegurando la carga por si acaso. Nuestro Mercurio, un carguero con un desplazamiento de 20.000 toneladas, se dirigía desde Vladivostok a las costas de Nueva Zelanda con un lote de equipamiento industrial. La tripulación, 15 hombres de distintas edades y personalidades, estaba unida por años de trabajo en común. Los conocía a todos. Las primeras ráfagas de viento golpearon el costado y el buque se escoró ligeramente. Las gaviotas que nos habían acompañado durante las últimas horas desaparecieron como si nunca hubieran existido. «Marat, comprueba las sujeciones en la bodega». Vershinin frunció el ceño, mirando la pantalla del radar meteorológico. «Vamos directos al ciclón». Bajé, donde me encontré con nuestro mecánico, Timur Nazarov, un hombre corpulento de 40 años con las manos perpetuamente manchadas de aceite de motor. «La cosa pinta fea, Marat», señaló con la cabeza el ojo de buey, tras el cual ya se alzaban olas de la altura de un edificio de 3 pisos. «Nunca he visto nada así en estas latitudes. Un ciclón atípico». Estuve de acuerdo. «Mantén la sala de máquinas bajo control. Si algo va mal, ven a verme enseguida». La tormenta ganaba fuerza a una velocidad increíble. En 2 horas ya estábamos luchando contra olas de no menos de 10 metros. El barco se veía zarandeado como una cáscara de nuez. Regresé al puente, empapado hasta los huesos. Era imposible mantenerse seco incluso dentro del barco. «¡Virar al sureste!», gritó Vershinin al timonel. «Intentaremos evitar el ojo del huracán». Pero era demasiado tarde. Un golpe repentino sacudió todo el barco. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Sonó la sirena de emergencia. «¡Vía de agua en la banda de estribor!», llegó por la radio la voz de Timur. «¡Entra agua!». «Cerrad los mamparos estancos», bramó el capitán. «Que todos se pongan los chalecos salvavidas». Los acontecimientos se desarrollaban a una velocidad de vértigo. Un golpe tras otro. Las olas inundaban la cubierta. La escora aumentaba. En un momento dado se oyó un crujido ensordecedor. Se había roto una de las sujeciones de la carga en la bodega y los contenedores, de muchas toneladas, se habían desplazado hacia la banda de estribor. «Es imposible estabilizar el barco», grité, agarrándome a un pasamanos. «Leonid Sergeyevich, hay que evacuar». Vershinin, pálido, con una herida sangrante en la frente, asintió y pulsó el botón del sistema de megafonía del barco. «A toda la tripulación, abandonen el barco inmediatamente. Repito, que todos abandonen el barco. Esto no es un simulacro». Arriamos 2 balsas salvavidas. Las olas las zarandeaban como juguetes, pero no había otra opción. El Mercurio se hundía peligrosamente escorado. «¡Adelante!», ordenó Vershinin cuando toda la tripulación se reunió en la cubierta. 6 personas por balsa. Marat, tú eres el responsable de la segunda». Ayudé a la gente a bajar, contando a cada uno. Dmitri Kornev, nuestro cocinero, saltó el primero. Detrás de él, el joven marinero Yaroslav, que llevaba apenas 2 meses en el mar. La médico del barco, Alina Saenko, una mujer frágil con un carácter de acero. El electromecánico Valery. El último que subí a la balsa fue el operador de radio Igor,
que había logrado transmitir una señal de socorro. Vershinin dirigía el embarque en la primera balsa. Cuando todos estuvieron relativamente a salvo, una enorme ola cubrió la popa del Mercurio. El barco se estremeció y comenzó a hundirse rápidamente. ¡Soltad amarras!, grité, ahogando el rugido de la tormenta. Nuestra balsa fue lanzada lejos del barco que se hundía. Lo último que vi fue la silueta del Mercurio, hundiéndose en el abismo, y al capitán, haciendo el saludo militar a su barco. Las olas zarandeaban nuestra balsa salvavidas como a una pluma. La lluvia azotaba con tanta fuerza que parecía que iba a perforar la tela de goma del toldo. Nos acurrucamos dentro, empapados y aturdidos por lo sucedido. ¿Están todos aquí?, grité, tratando de superar el ruido de la tormenta. «¡Falta Gordey!», respondió Alina, nuestra médico. Estaba en la cubierta cuando... Apreté los dientes. Gordey Savchuk, un marinero experimentado, padre de 3 hijos. ¿Sería posible que no le hubiera dado tiempo? ¿Y la otra balsa?, preguntó Yaroslav, agarrándose a la cuerda de seguridad. «No la veo». Miré hacia afuera, pero era imposible distinguir algo en ese infierno. Estuvimos dando tumbos durante 8 horas. Parecía que el océano se había propuesto borrarnos de la faz de la tierra. Pero al amanecer, la tormenta empezó a amainar. Exhaustos, yacíamos en el fondo de la balsa, escuchando cómo las gotas de lluvia tamborileaban sobre el toldo. Nadie hablaba de que las posibilidades de rescate eran mínimas. Estábamos en la zona central del Océano Pacífico, lejos de las principales rutas marítimas. Cuando salió el sol, miré cautelosamente hacia afuera. El horizonte estaba despejado, ni rastro de la segunda balsa, pero a unos 2 kilómetros se divisaba una franja oscura de tierra. «¡Una isla!», exclamé con voz ronca. «¡Hay una isla!». Este descubrimiento nos dio fuerzas. Utilizando unos remos improvisados, empezamos a remar hacia la tierra. Pasaron 3 agotadoras horas de trabajo antes de que la balsa tocara la orilla arenosa. Salté el primero al agua y tiré de la balsa hacia la playa. Los demás me siguieron. Cuando los 6 estuvimos en tierra firme, nos desplomamos exhaustos sobre la arena. «Sobrevivimos», susurró Alina, mirando el cielo ahora sereno. «¿Pero dónde está la segunda balsa? ¿Dónde está el capitán?». Me levanté y miré a mi alrededor. La isla parecía deshabitada. Palmeras, densa maleza, una playa de arena. Ni rastro de presencia humana. «Primero hay que establecernos aquí», dije, asumiendo el mando. «Luego buscaremos a los demás. Podrían haber llegado a otra parte de la isla». Así comenzó nuestro primer día en la isla desierta. Ninguno de nosotros sospechaba entonces que esta prueba se prolongaría durante meses y que no todos llegaríamos con vida al rescate. El primer día en la isla transcurrió como en una niebla. Exhaustos por el naufragio y la lucha contra los elementos, apenas teníamos fuerzas para movernos. Distribuí las tareas prioritarias. Dmitri y Yaroslav arrastraban la balsa salvavidas hacia el interior de la playa para que no se la llevara la marea. Alina revisaba a todos en busca de heridas, e Igor, Valeri y yo nos fuimos a explorar el territorio cercano. «Tenemos que encontrar agua dulce», dije cuando nos adentramos en la maleza. «Sin ella no aguantaremos ni 3 días». La isla resultó ser más grande de lo que habíamos supuesto inicialmente. Desde una pequeña colina se abría una vista de una exuberante vegetación tropical que se extendía por varios kilómetros. A lo lejos se vislumbraba una cordillera con cumbres cubiertas de nubes. «¡Miren!». Valeri señaló una fina cinta plateada que serpenteaba entre la vegetación. «¡Parece un arroyo!». Nos apresuramos en la dirección indicada y pronto encontramos un pequeño pero caudaloso arroyo de agua cristalina. Llené un puñado y lo probé con cautela. «Es dulce», exhalé con alivio. «Esto ya es medio éxito». Igor, nuestro operador de radio,
Había estado inusualmente callado todo este tiempo. Finalmente dijo: Marat Ilich, tenemos que intentar contactar con el mundo exterior. Tengo una radio portátil en una bolsa impermeable. La batería durará para varios intentos. Excelente. Le puse la mano en el hombro. Pero primero volvamos con los demás. Tenemos que montar el campamento antes de que oscurezca. Cuando volvimos a la playa, Alina ya había terminado el examen. Yaroslav tiene una fuerte contusión en las costillas, informó. Dmitri tiene un corte en la cabeza, pero sin conmoción cerebral. Los demás tienen rasguños y moretones. Dadas las circunstancias, nos hemos librado bien. Buenas noticias. Reuní a todos en un círculo. Encontramos agua dulce a 1 kilómetro aproximadamente de aquí. Igor conservó la radio. Intentaremos contactar con alguien. Ahora lo principal es organizar un refugio temporal. El sol se ponía cuando terminamos de construir un sencillo refugio con la balsa y hojas de palma. Dmitri, mostrando una maravillosa inventiva, construyó una especie de hogar con piedras y encendió un fuego con las cerillas de emergencia del kit de supervivencia. ¿Qué tenemos de provisiones?, pregunté cuando todos se reunieron alrededor de la hoguera. 2 cantimploras de agua dulce, raciones de emergencia para 3 días si ahorramos, informó Dmitri. Un botiquín con medicamentos básicos, varias bengalas, cerillas, una brújula, un cuchillo. No es mucho, murmuró Valeri. Pero podría ser peor. Igor sintonizó la radio e intentó contactar. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí la tripulación del carguero Mercury. Hemos naufragado en el Océano Pacífico. Coordenadas aproximadas. Repitió el mensaje una y otra vez, pero en respuesta solo se oía el ruido estático de la radio. Después de media hora de intentos infructuosos, apagó la radio. Tenemos que ahorrar batería, dijo con decepción. Lo intentaremos mañana desde un punto más alto. La noche cayó de repente, como suele ocurrir en los trópicos. El cielo estaba cubierto de miles de millones de estrellas, increíblemente brillantes lejos de las luces de la ciudad. Estábamos sentados alrededor de la hoguera, cada uno absorto en sus pensamientos. ¿Qué piensan de la segunda balsa?, empezó a decir Yaroslav, pero se interrumpió. Esperemos que ellos también hayan encontrado tierra, dije con firmeza. Mañana exploraremos la costa, buscaremos huellas. Y ahora todos deben descansar. La noche fue inquietante. Extraños sonidos de la jungla, el sonido de las olas, un incómodo lecho de hojas de palma. Todo esto impedía un sueño reparador. Además, los pensamientos sobre los compañeros desaparecidos no me dejaban en paz. Al amanecer me desperté el primero y descubrí que la marea alta casi había alcanzado nuestro campamento. Tuvimos que despertar urgentemente a todos y trasladar las cosas. Tenemos que trasladarnos al interior de la isla, dije cuando todos se reunieron. Aquí es demasiado peligroso. Después de un escaso desayuno con raciones de emergencia, nos fuimos en busca de un lugar más adecuado para el campamento. Paralelamente, envié a Igor y Valeri a explorar la costa en busca de rastros de la segunda balsa. Hacia el mediodía encontramos el lugar ideal. Un pequeño claro no lejos del arroyo, rodeado de árboles que daban una protección natural contra el viento y el sol. Aquí decidimos establecernos. Dmitri, tú y Yaroslav empiecen a construir el refugio, ordené. Alina, reúne todo lo que pueda ser útil para el tratamiento, plantas, corteza, lo que sea. Yo intentaré encontrar comida. Con el cuchillo del equipo de supervivencia, me adentré a lo largo del arroyo. No tardé en descubrir una maraña de bayas y varias palmeras de coco. Escalar una palmera resultó ser una tarea ardua, pero el hambre me daba fuerzas. 1 hora después, regresé al campamento con 6 cocos y un puñado de bayas, que decidí mostrarle a Alina antes de probarlas. Son comestibles, confirmó ella tras examinar las bayas. Se parecen a frambuesas silvestres, pero hay que tener cuidado con las plantas desconocidas. Hacia el atardecer, Igor y Valeri volvieron. Sus rostros no presagiaban nada bueno.
Recorrimos casi toda la costa, dijo Igor, dejándose caer pesadamente al suelo. No hay rastro del segundo bote salvavidas ni de personas. Pero encontramos algo más, añadió Valeri. En la parte norte de la isla hay restos del Mercury, nuestro barco. Parte de la carga fue arrastrada a la orilla. Aquella noticia nos infundió nuevas esperanzas. Si parte de la carga había llegado a la costa, quizá podríamos encontrar cosas útiles. Mañana iremos todos juntos allí, decidí. Pero ahora hay que terminar con el campamento. Al caer la noche, nuestro refugio era una choza primitiva, pero bastante sólida, hecha de ramas y hojas de palma. Dimitri, demostrando un talento culinario extraordinario incluso en aquellas circunstancias, preparó una sopa con leche de coco y las plantas comestibles que había encontrado Alina. No es el Ritz-Carlton, desde luego, bromeó mientras vertía el brebaje en improvisados cuencos hechos con cáscaras de coco. Pero calmará el hambre. Nos sentamos alrededor de la fogata, disfrutando de la primera comida caliente en 2 días. Poco a poco, la conversación derivó hacia nuestras posibilidades de rescate. ¿Cuándo se darán cuenta de que hemos desaparecido?, preguntó Yaroslav. Deberíamos haber llegado al puerto de destino en 8 días, respondí. Más unos cuantos días para organizar la búsqueda. Calculo que unas 2 semanas antes de que empiecen a buscarnos a propósito. ¿Y cuáles son las probabilidades de que nos encuentren?, preguntó Alina en voz baja. Miré al cielo estrellado, sopesando si debía decir la verdad. Decidí que era mejor ser honesto. ¿Sinceramente? Escasas. Nos desviamos del rumbo durante la tormenta. La radiobaliza del barco se hundió con él. Si Igor no consigue contactar con el mundo exterior, tendremos que contar solo con nosotros mismos. Entonces, a sobrevivir, dijo Dimitri con firmeza. No es la primera vez. Aquella sencilla frase pareció levantar el ánimo de todos. Sí, la situación era crítica, pero estábamos vivos, teníamos agua, comida y un techo sobre nuestras cabezas. Y lo más importante, estábamos juntos. Antes de dormir, escribí en un cuaderno que había encontrado en el equipo de supervivencia. Día 2 en la isla. Todos vivos. Encontramos agua y comida. Mañana exploraremos los restos del barco. El segundo bote salvavidas no ha sido hallado. Seguimos teniendo esperanza. Mientras me dormía bajo el sonido de las olas y el canto de los insectos nocturnos, pensaba que nuestra prueba no había hecho más que empezar, y que lo más difícil aún estaba por venir. Al tercer día de nuestra estancia en la isla, me desperté antes del amanecer. El cuerpo me dolía por el esfuerzo físico inusual y por dormir en una cama dura hecha de ramas. Con cuidado de no despertar a los demás, salí de la choza y me dirigí al arroyo. Después de lavarme con agua fría, subí a una pequeña colina desde donde se divisaba el océano. La calma chicha del agua, que se teñía de rosa bajo los rayos del sol naciente, no se correspondía en absoluto con el monstruo salvaje que había engullido nuestro barco hacía tan solo 2 días. Escudriñé el horizonte, con la esperanza de ver la silueta de un barco o un avión, pero solo vi vacío. Es bonito, ¿verdad? La voz de Alina me hizo sobresaltar. Se había acercado sin hacer ruido, y ahora estaba a mi lado, abrazándose a sí misma. Sí, es bonito, concedí. Pero preferiría contemplar esta vista desde la cubierta de un crucero. Ella sonrió levemente. ¿Cree que saldremos de aquí, Marat Ilich? La miré, demacrada, con ojeras, pero aún conservando su dignidad interior. Claro que saldremos, dije con firmeza. Lo principal es no perder la cabeza y actuar metódicamente. Por cierto, llámame por mi nombre. Aquí las formalidades sobran. Cuando volvimos al campamento, los demás ya se habían despertado. Después de un desayuno rápido con las raciones de emergencia que quedaban y cocos, anuncié el plan del día. Hoy vamos a la costa norte, a explorar los restos del Mercury. Cogeremos todo lo que pueda sernos útil.
Igor, no te olvides de la radio. Intentaremos contactar con tierra firme desde el extremo norte de la isla. El camino duró unas 3 horas. Caminamos a lo largo de la costa, examinando atentamente cada ensenada con la esperanza de encontrar rastros del segundo bote salvavidas. En vano. La costa norte nos recibió de forma hostil, rocas afiladas contra las que rompían las olas y una estrecha franja de playa pedregosa. Entre las piedras se veían los restos de nuestro barco, trozos de revestimiento, cajas rotas, fragmentos de muebles. Nos dividiremos en parejas y lo inspeccionaremos todo a fondo, ordené. Buscaremos todo lo que pueda servirnos: herramientas, recipientes para agua, tela, cuerdas, aparatos electrónicos. Prestad especial atención a las conservas o a los alimentos envasados. La búsqueda resultó ser sorprendentemente fructífera. Entre los escombros encontramos varias cajas de herramientas, un rollo de cuerda, una lona, bidones de plástico y, lo más valioso de todo, un contenedor de conservas que, milagrosamente, no se había roto contra las rocas. «Esto es un verdadero tesoro», exclamó Dimitri, contando las latas. 24 latas de carne estofada, 18 de conservas de pescado, 12 de alubias y 10 de leche condensada. Si racionamos, tendremos para varias semanas. Valery encontró entre los escombros una batería y un panel solar, parte del equipo de emergencia del puente de mando. Si funciona, podremos cargar la radio, dijo, limpiando cuidadosamente el panel de arena. Igor, mientras tanto, había subido a la roca más alta e intentaba comunicarse con el exterior. Media hora después bajó, negando con la cabeza. Nada, solo ruido e interferencias. Sigue intentándolo cada día, dije yo. Tarde o temprano tendremos suerte. Al atardecer habíamos reunido todos los hallazgos valiosos y nos preparamos para el regreso. Era pesado de llevar, pero nadie se quejó. Todos comprendían el valor de lo que habíamos encontrado. De pronto, Yaroslav, que iba delante, se detuvo en seco. «¡Miren! Allí, en el agua!». Todos clavamos la mirada en la dirección indicada. Aproximadamente a 1 kilómetro de la costa se vislumbraba una silueta oscura. «¡Es una balsa!», exclamó Valery. «La segunda balsa salvavidas». Sin pensarlo 2 veces, me quité de los hombros las herramientas encontradas. «Yo voy a nadar. Valery, conmigo. Los demás esperen aquí». El agua estaba tibia, pero la corriente era fuerte. Valery y yo luchamos contra ella, avanzando lentamente hacia la mancha oscura en el agua. Cuando quedaban unos 300 metros para llegar al objetivo, comprendí que efectivamente era nuestra segunda balsa. Pero la alegría se tornó rápidamente en inquietud. La balsa parecía vacía. Cuando por fin llegamos a ella, se confirmaron los peores temores. La balsa estaba vacía, una parte había sido destrozada, probablemente contra las rocas. Ni rastro de personas. «¿Quizás llegaron a la costa en otro lugar?», preguntó Valery con un hilo de esperanza, aferrándose al borde de la balsa. «Posiblemente», respondí yo, aunque una voz interior me decía lo contrario. «Remolquémosla a la orilla. Nos servirá para hacer una hoguera de señales». De vuelta en la orilla con la balsa vacía, vimos la desilusión en los ojos de nuestros compañeros. Nadie pronunció una palabra, pero todos entendieron. Las posibilidades de encontrar al capitán y al resto con vida se desvanecían rápidamente. «Mañana recorreremos la isla entera», dije, rompiendo el silencio opresivo. «No perdamos la esperanza, y ahora debemos volver al campamento antes de que oscurezca». El camino de regreso fue largo y penoso. Llevábamos las cosas encontradas y remolcábamos la balsa dañada. Cuando llegamos al campamento, ya había anochecido. Dimitri, a pesar del cansancio, preparó la cena con carne estofada enlatada y algunas plantas comestibles que había encontrado Alina. La comida caliente y el té de hojas que Alina había identificado como seguras nos levantaron un poco el ánimo.
Después de cenar, reuní a todos para una conversación seria. Tenemos que ser realistas. No sabemos cuánto tiempo tendremos que pasar en la isla. Un día, una semana, un mes o más. Por lo tanto, a partir de mañana, empezaremos a instalarnos en serio. Hay que construir un refugio sólido, establecer una fuente constante de alimento, crear reservas de agua, organizar un sistema de señales para los barcos o aviones que pasen. Y seguir buscando a los demás, añadió Yaroslav. Por supuesto, asentí. Pero debemos estar preparados para la posibilidad de no encontrarlos. Aquella noche me costó conciliar el sueño. En mi cabeza daban vueltas pensamientos sobre nuestros compañeros desaparecidos, sobre nuestro futuro en esta isla, sobre cuánto tiempo podríamos aguantar. Al quedarme dormido, oí un llanto silencioso. Alguien de los nuestros no había podido contener las emociones. No pregunté quién era. Todos tenían derecho a un momento de debilidad. Los 7 días siguientes se convirtieron en una lucha continua por la supervivencia. Dividimos las tareas. Dimitri se encargaba de la comida, Alina de la medicina y la recolección de plantas útiles. Valeri e Igor de los asuntos técnicos y la comunicación. Yaroslav ayudaba a todos por turnos y yo coordinaba los esfuerzos generales y me ocupaba de la construcción. Al final de la primera semana en la isla, teníamos un refugio sólido hecho de ramas, hojas de palma y lona rescatada. Lo construimos en una elevación protegida del viento, cerca de un arroyo. Junto a él, construimos un cobertizo para almacenar provisiones y un hogar para cocinar. Dimitri demostró ser un verdadero experto en supervivencia. Construyó cañas de pescar primitivas con materiales encontrados y cada día traía pescado fresco. Además, descubrió una plantación de tubérculos comestibles parecidos a la batata y varios árboles frutales. Alina creó una pequeña farmacia con plantas locales. Encontró plantas con propiedades antisépticas, remedios para el malestar estomacal e incluso algo parecido a un repelente natural para insectos. Valeri e Igor construyeron un sistema de señales en la cima de la colina, una gran hoguera lista para ser encendida en cualquier momento y una bandera hecha con un trozo de tela brillante encontrada entre los escombros. Yo organicé la recolección de agua de lluvia, construyendo canaletas primitivas con troncos de bambú hendidos que dirigían el agua a contenedores de plástico. También excavamos un hoyo para almacenar productos perecederos, donde hacía más fresco. Cada día, Igor subía al punto más alto de la isla e intentaba comunicarse con el exterior. Sin resultado. La batería de la radio se agotaba gradualmente, pese a los intentos de recargarla con el panel solar que habíamos encontrado. Al 10º día de nuestra estancia en la isla, nos reunimos para deliberar. Es hora de reconocer lo evidente, dije, mirando las caras cansadas, pero ya acostumbradas a esta nueva realidad. Esto va para largo. Quizá meses. Tenemos que planificar nuestras vidas en consecuencia. ¿Qué propones?, preguntó Valeri. Primero, economizar los recursos. Dejamos las conservas para casos de extrema necesidad. Nos alimentamos de lo que podamos conseguir. Segundo, mejorar la vivienda. Se acerca la temporada de lluvias. Tercero, seguir enviando señales y buscando la forma de contactar con el exterior. ¿Y qué pasa con la otra balsa?, preguntó Yaroslav en voz baja. Hemos recorrido toda la isla y no hemos encontrado ni rastro. Suspiré con pesadez. Seguiremos buscando, pero tenemos que ser realistas. Si sobrevivieron, lo más probable es que la corriente los haya arrastrado a otra isla. En este archipiélago hay decenas. Se produjo un silencio tenso. Cada uno pensaba en los compañeros desaparecidos, en el capitán Vershinin, en lo que podría haberles ocurrido. Propongo que mañana celebremos un responso, dijo finalmente Alina, por nuestra propia paz mental. Esto no significa que perdamos la esperanza, simplemente, lo necesitamos. Todos estuvieron de acuerdo. Al día siguiente, al atardecer, nos reunimos en la playa. Cada uno dijo unas palabras sobre los compañeros desaparecidos. Yo hablé del capitán Vershinin, de su sabiduría, su experiencia
de cómo siempre se había preocupado por la tripulación. Dimitri recordó las bromas del contramaestre Gordei, Alina, la bondad del electricista naval Nikolai. Incluso Igor, normalmente tan reservado, no pudo contener las lágrimas al hablar de su amigo Sergei. Construimos una pequeña balsa, pusimos encima las flores que había encontrado Alina y la botamos al océano. Este sencillo ritual, extrañamente, nos proporcionó alivio. Como si hubiéramos liberado parte del dolor y ahora pudiéramos seguir adelante. La vida en la isla fue entrando poco a poco en un ritmo. Los días se fundieron en semanas. Aprendimos a encontrar comida, a construir refugios contra el mal tiempo. Incluso creamos muebles rudimentarios con los restos del naufragio y los materiales locales. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevos descubrimientos. Un día, unas 3 semanas después del naufragio, estaba sentado en la playa, contemplando la puesta de sol y reflexionando sobre nuestra situación. De repente, Igor se sentó a mi lado. «Sabes», dijo pensativo, «toda mi vida he tenido miedo de quedarme solo. Y ahora me doy cuenta de que la soledad no es la ausencia de gente alrededor. Es la ausencia de conexión con ellos». Lo miré con sorpresa. «¿Te has vuelto filósofo?». Sonrió levemente. «Simplemente pienso mucho. Aquí, en la isla, estamos más unidos que lo que estábamos en el barco. Allí cada uno hacía su trabajo, hablaba por necesidad. Aquí somos una familia. Dependemos el uno del otro. Nos cuidamos mutuamente», asentí, comprendiendo que tenía razón. «Quizá haya alguna lección para todos nosotros en esto. Lástima que el precio de esta lección sean las vidas de nuestros compañeros». «A ellos les gustaría que sobreviviéramos», dijo Igor en voz baja. «Y sobreviviremos. Por ellos». Dicho esto, se levantó y se dirigió al campamento. Yo me quedé sentado, mirando el océano que se oscurecía y pensando en lo extraño que a veces es el destino. Hace apenas un mes era el primer oficial de un moderno buque de carga. Planeaba mis vacaciones después de la travesía, pensaba en los problemas cotidianos. Y ahora luchaba por sobrevivir en una isla desierta, alegrándome por cada pez que pescaba y por cada gota de lluvia. Pero Igor tenía razón. Sobreviviremos. Por nosotros, por los compañeros desaparecidos, por las familias que nos esperan en casa. Sobreviviremos, cueste lo que cueste. La vida en la isla fue adquiriendo gradualmente un ritmo constante. Ha pasado un mes desde el naufragio y ya no somos aquellas personas desorientadas, arrojadas por las olas a la orilla. Hemos aprendido a sobrevivir en estas condiciones, nos hemos adaptado a la nueva realidad. Nuestro refugio se ha convertido de una choza primitiva en una construcción bastante confortable. Utilizando las herramientas que encontramos y los materiales naturales, construimos una cabaña espaciosa con dormitorios individuales, una zona para cocinar e incluso algo parecido a una sala de estar, donde nos reuníamos por las noches alrededor del fuego. Cerca construimos un cobertizo para almacenar provisiones y un taller, donde Valeri constantemente inventaba algo con los materiales que encontraba. Una mañana me desperté con una sensación extraña. Algo había cambiado. Al salir de la cabaña, vi un cielo inusualmente oscuro y sentí que el viento había cambiado. Se había vuelto húmedo y racheado. «Se acerca una tormenta», dijo Dimitri, que apareció a mi lado. «El barómetro está bajando». Sí, teníamos un barómetro. Valeri lo había construido con materiales encontrados entre los restos del naufragio. Primitivo, pero funcional. Hay que reforzar la cabaña y recoger provisiones de agua y comida, decidí. A juzgar por el cielo, la tormenta será fuerte. Pasamos todo el día preparándonos. Reforzamos el techo con ramas y hojas adicionales. Atamos todos los objetos sueltos. Recogimos agua de lluvia en contenedores, que ya empezaba a caer. Dimitri y Yaroslav pescaron más pescado y recogieron fruta para tener reservas de comida para varios días. Al anochecer,
El cielo se había vuelto casi negro. El viento arreció hasta el punto de doblar las copas de las palmeras casi hasta el suelo. Nos reunimos todos en la choza, cerrando a conciencia la improvisada puerta de ramas trenzadas y lona. «Ya escampará», dije, esforzándome por sonar seguro. No es la primera tormenta que vemos. Pero esta tormenta resultó ser diferente. El viento aullaba como una bestia herida. La lluvia azotaba con tal fuerza que parecía que iba a destrozar nuestro techo en cualquier momento. El suelo bajo la choza se había convertido en un lodazal. Varias veces tuvimos que salir corriendo bajo el diluvio para reforzar las sujeciones del techo que se estaban aflojando. La tormenta rugió toda la noche y todo el día siguiente. Nos turnábamos para vigilar el estado de la choza y achicar el agua que, a pesar de todo, se filtraba dentro. Al anochecer del segundo día, el viento empezó a amainar y la lluvia pasó de ser una pared de agua incesante a un simple aguacero tropical. «Parece que lo peor ha pasado», dijo Valeri, asomándose al exterior. Cuando al tercer día por fin salió el sol, salimos a evaluar los daños. El espectáculo era desolador. Parte de nuestra plantación había sido arrasada, la bandera de señales había desaparecido y varios árboles alrededor del campamento habían sido derribados. Pero lo más importante era que la choza había resistido y nadie había resultado herido. «Hay que inspeccionar la isla», dije. «Una tormenta así podría haber cambiado mucho las cosas». Nos dividimos en 3 grupos. Alina y yo fuimos a la costa norte, Dmitri y Yaroslav a la costa sur, y Valeri e Igor se quedaron para reconstruir el campamento. El camino hacia la costa norte resultó ser más difícil que antes. Algunos de los senderos que habíamos abierto el mes anterior habían desaparecido bajo los árboles caídos o habían sido arrasados por la lluvia. Tuvimos que trazar nuevas rutas. «Mira», exclamó de repente Alina, señalando hacia la izquierda. «¿Qué es eso?» Seguí su mirada y vi algo extraño. Entre los árboles caídos se distinguía algo metálico, evidentemente no natural. Nos acercamos con cautela. Resultó ser un pequeño contenedor metálico, medio enterrado bajo una capa de tierra y hojas. La tormenta, al parecer, había erosionado el suelo y lo había dejado al descubierto. «Parece un contenedor de carga aérea», dije, examinando el hallazgo. «Posiblemente de un avión de carga». Con gran esfuerzo, sacamos el contenedor de la tierra. Estaba cerrado, pero la cerradura se había oxidado y tras unos cuantos golpes con una piedra, la tapa cedió. Dentro encontramos un verdadero tesoro. Paquetes sellados con alimentos secos, medicamentos, una brújula, una linterna de bolsillo e incluso varios libros en envoltorios impermeables. «Increíble», susurró Alina, rebuscando entre los hallazgos. «Todo esto todavía se puede usar. Pero, ¿cuánto tiempo lleva este contenedor aquí?» Examiné las etiquetas de los productos. A juzgar por las fechas, no más de 1 año. Posiblemente un avión de carga se estrelló o lanzó la carga en una situación de emergencia. «Eso significa que no somos los primeros que estamos en esta isla», dijo Alina pensativamente. Ese pensamiento me hizo reflexionar. Si hubo un avión aquí, es posible que queden otras huellas de presencia humana. Echemos un vistazo más de cerca, propuse. Este contenedor podría no ser el único. Ampliamos la zona de búsqueda y pronto encontramos otros hallazgos interesantes. Un trozo de paracaídas atrapado en un árbol, fragmentos de algo parecido al revestimiento de un avión, esparcidos por una amplia zona. Definitivamente hubo un avión aquí, concluí, y no hace mucho. Pero lo más sorprendente nos esperaba más adelante. Avanzando a través de la maleza, de repente llegamos a un pequeño claro en medio del cual se alzaba algo que nos dejó boquiabiertos. Una choza primitiva, evidentemente construida por manos humanas. La choza estaba abandonada y parcialmente destruida, pero aún era reconocible. Dentro encontramos restos de una hoguera, una cama improvisada con ramas y, lo más importante,
un cuaderno desvencijado que yacía en un rincón. Lo levanté con cuidado. Las páginas estaban húmedas y parcialmente descompuestas, pero muchas anotaciones aún se podían leer. Era un diario. Era un... Día 42 en la maldita isla. Leí la primera anotación inteligible. Las provisiones se acaban. Las señales de fuego no se han visto. Empiezo a perder la esperanza. Alina y yo intercambiamos una mirada. Alguien antes que nosotros había pasado aquí un verdadero infierno. Pasando las páginas, encontré nuevas anotaciones, dibujos de la isla, algunos cálculos. La última entrada decía: Día 78. He visto un barco en el horizonte. He encendido una hoguera. Me han visto. Están viniendo hacia aquí. Estoy salvado. Sobrevivió. Suspiró Alina aliviada. Lo rescataron. Sí, asentí. Y eso nos da esperanza a nosotros también. Estudiamos detenidamente el diario, con la esperanza de encontrar información útil. Y la encontramos. Un mapa de la isla con los manantiales de agua dulce marcados, lugares ricos en plantas comestibles y peces, incluso la indicación de una cueva donde refugiarse en caso de una gran tormenta. Es una suerte increíble, dijo Alina mientras recogíamos las cosas encontradas para volver al campamento. Ahora sabemos mucho más sobre la isla. Y sobre que se puede salir de aquí, añadí yo. De camino al campamento, estuvimos hablando de nuestro hallazgo. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había acabado en la isla? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí antes de que lo rescataran? Cuando regresamos, descubrimos que Dmitri y Yaroslav tampoco habían regresado con las manos vacías. En la playa sur encontramos varias cajas de nuestro barco, que la tormenta había arrastrado hasta la orilla. Dentro hallamos herramientas, algo de ropa y, lo más valioso, un contenedor sellado con aparatos electrónicos, incluyendo una radio portátil en perfecto estado de funcionamiento. «Es un auténtico milagro», exclamó Igor, examinando la radio. «Si consigo ponerla en marcha, tendremos una oportunidad real de contactar con el mundo exterior». Por la noche, organizamos una verdadera asamblea junto a la hoguera. Les mostré a todos el diario que había encontrado y les hablé de la cabaña. «Así que no somos los primeros en esta isla», dijo Valeri, pensativo. «Y, espero, no seremos los últimos». «Lo importante es que aquel hombre logró salir de aquí», apuntó Dmitri. «Eso significa que los barcos, al final, sí pasan». «O los aviones vuelan por encima», añadió Yaroslav. «Deberíamos intensificar la vigilancia del cielo y del mar». Mientras tanto, Igor seguía trasteando con la radio. «Si logro encenderla y sincronizarla con nuestra placa solar, podremos comunicarnos con regularidad». «Yo propongo que mañana exploremos la cueva de la que habla el diario», dije. «Podría ser un refugio más seguro que nuestra cabaña, sobre todo si se avecinan más tormentas». El plan fue aprobado. Al día siguiente, Valeri, Yaroslav y yo partimos en busca de la cueva, utilizando el mapa del diario. Los demás se dedicaron a reconstruir el campamento y a trabajar en la radio. La cueva estaba más lejos de lo que pensábamos, en la parte oriental de la isla, en la zona rocosa de la costa. Pero cuando por fin la encontramos, comprendimos que la búsqueda había merecido la pena. Era espaciosa, seca, con ventilación natural a través de grietas en la bóveda. En el fondo, incluso descubrimos un pequeño manantial de agua dulce. «Un refugio ideal», dijo Valeri, examinando las paredes. «Aquí se puede sobrevivir a cualquier tormenta». «Y no solo a una tormenta», añadí, fijándome en unos extraños grabados en la pared. «Mirad esto». En la superficie lisa de la roca había figuras primitivas grabadas, figuras humanas, animales y una serie de símbolos. «¿Pero estos son petroglifos?», se asombró Yaroslav. «¿Significa que la isla estuvo habitada hace mucho tiempo?» «Parece que sí», asentí. «Posiblemente, aquí vivieron representantes de alguna cultura polinesia».
Exploramos la cueva a fondo y encontramos otros artefactos interesantes. Herramientas de piedra, fragmentos de cerámica primitiva, incluso algo parecido a un amuleto ritual hecho de piedra pulida. La isla guarda muchos secretos, dijo Valeri, pensativo. Me pregunto por qué la abandonaron. Tal vez por una erupción volcánica u otra catástrofe natural, supuse. En cualquier caso, para nosotros es una buena noticia. La cueva nos proporcionará un refugio seguro. Al regresar al campamento, descubrimos que Igor había logrado hacer funcionar la radio. Funciona, anunció alegremente. Ya he enviado una señal de socorro en la frecuencia internacional. Ahora podremos comunicarnos con regularidad. Era la primera noticia realmente buena en mucho tiempo. Por primera vez, sentimos una esperanza real de ser rescatados. Al día siguiente, comenzamos a trasladar parte de nuestras pertenencias a la cueva, preparándonos para posibles nuevas tormentas. El trabajo iba viento en popa, cuando de repente Igor salió corriendo de la cabaña con la radio en la mano. «¡Tenemos contacto!», gritó. «He captado una señal. Es un carguero, el Albatros. Están a 300 millas de aquí y han cambiado su rumbo hacia nosotros. Nos quedamos paralizados, sin dar crédito a nuestros oídos. ¿Acaso nuestra odisea estaba llegando a su fin?» «¿Cuándo llegarán?», pregunté, esforzándome por mantener la calma. «Si las condiciones son favorables, en 2 o 3 días», respondió Igor. «Les he transmitido nuestras coordenadas y una descripción de la isla». La noticia provocó una verdadera euforia. Dimitri abrió 2 latas de conservas que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Alina incluso rompió a llorar de alegría. Pero yo sentía una extraña mezcla de emociones. Por supuesto, me alegraba la perspectiva del rescate. Pero durante estas semanas, la isla se había convertido para nosotros en algo más que un simple lugar de exilio. La habíamos explorado, nos habíamos adaptado a la vida aquí, habíamos descubierto algunos de sus secretos. «¿En qué piensas?», preguntó Alina, sentándose a mi lado junto a la hoguera. «En las rarezas del destino», respondí. Hace solo un mes, habría considerado esta isla como un infierno en la tierra. Y ahora, no sé, casi me da pena abandonarla. Ella asintió, comprensiva. Yo siento lo mismo. Aquí hemos descubierto en nosotros algo que ni siquiera sospechábamos. Fuerza, resistencia, capacidad de adaptación. Y hemos aprendido a valorar las cosas sencillas, añadí. El agua limpia, la comida, un techo sobre la cabeza, la comunicación, la ayuda mutua. Pero aún así, quiero volver a casa, dijo ella en voz baja. Sin duda, estuve de acuerdo. Solo que volveremos siendo personas diferentes. Los 2 días siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Reforzamos la hoguera de señales, preparamos las cosas que queríamos llevarnos, incluyendo el diario encontrado y algunos artefactos de la cueva. Igor mantuvo una comunicación constante con el buque que se acercaba. Al amanecer del tercer día, Yaroslav, que estaba de guardia en el puesto de observación, gritó: «¡Un barco! ¡Veo un barco!». Todos corrimos hacia la orilla. En el horizonte, en efecto, se vislumbraba la silueta de un gran buque. Igor se comunicó de inmediato con él por radio, confirmando nuestra ubicación. «Ven nuestra hoguera de señales», informó. «Están enviando un bote salvavidas». 1 hora después, el bote del Albatros atracó en nuestra orilla. Al recibir a los rescatistas, sentí una extraña sensación, como si me despidiera de un amigo íntimo. Esta isla se había convertido en parte de nuestra historia, un lugar donde nos habíamos redescubierto. Mientras subíamos a bordo del Albatros, eché una última mirada a la isla. El sol iluminaba sus laderas verdes, la playa, las rocas donde habíamos encontrado la cueva. En algún lugar allá dentro, en las profundidades de la isla, quedaban rastros de nuestra estancia, la cabaña,
la chimenea, las herramientas hechas a mano. «Adiós», susurré, «y gracias». El capitán del Albatros, un hombre canoso con el rostro curtido por el viento, nos recibió en la cubierta. «Una suerte increíble», dijo, estrechándome la mano. Cambiamos el rumbo al oír su señal. Normalmente, no hay barcos en estas aguas. «Lo sé», asentí. «Pero no somos los primeros a los que rescatan de aquí». Le mostré el diario que habíamos encontrado. El capitán lo hojeó y de repente se detuvo en seco. «No puede ser. Esta es la letra de Greaves». «¿Lo conoce?», pregunté sorprendido. «Por supuesto. El teniente Greaves, piloto militar. Su avión se estrelló en estas aguas hace aproximadamente un año. Participamos en la operación de búsqueda, pero fue en vano, y 3 meses después lo recogió un barco pesquero. Pasó 78 días en alguna isla. En esta misma isla, dije, encontramos su cabaña y su diario». El capitán negó con la cabeza. «Qué coincidencia tan asombrosa. Esta isla parece atraer a los náufragos. Y deja ir a quienes están dispuestos a luchar por su vida», añadí. Por la noche, cuando la isla ya se había perdido en el horizonte, nos reunimos en el salón del Albatros. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos sentados en una mesa de verdad, comiendo comida preparada por otra persona, bebiendo agua limpia de vasos y no de cáscaras de coco. «Por el rescate», brindó el capitán del Albatros. «Y por la isla», añadí yo. «Por las lecciones que nos enseñó». Los 6 supervivientes levantamos nuestros vasos. Sabíamos que nos esperaba un largo camino a casa, reencuentros con nuestros seres queridos, la vuelta a la vida normal. Pero también sabíamos que nunca olvidaríamos esos 2 meses en la isla, sus misterios, sus pruebas y sus regalos. Mientras me dormía en una cama de verdad por primera vez en mucho tiempo, seguía viendo la imagen de la isla, iluminada por el sol naciente. Y pensé que, tal vez, algún día volvería allí, ya no como un náufrago, sino como un explorador dispuesto a desentrañar todos sus secretos. El rescate que parecía tan cercano, de repente se alejó. En el 5.º día de nuestra estancia a bordo del Albatros, sucedió algo imprevisto. Se produjo un incendio en la sala de máquinas. La tripulación logró extinguirlo, pero los motores sufrieron graves daños. El barco quedó sin propulsión y ahora derivaba a merced de las corrientes. «Hemos enviado una señal de socorro», nos informó el capitán del Albatros, «pero el barco más cercano que puede prestarnos ayuda está a 2 días de distancia». «¿Y si nos arrastra a los arrecifes?», pregunté, mirando el mapa de navegación. En él había marcadas muchas zonas peligrosas alrededor. «Esperemos que la corriente no cambie», respondió sombríamente el capitán. «De lo contrario». No terminó la frase, pero todos entendimos. En caso de colisión con los arrecifes, las posibilidades del barco sin gobierno eran prácticamente nulas. Vivimos 2 días de tensa espera. La tripulación intentó reparar los motores, pero fue en vano. Se necesitaban piezas de repuesto que no había a bordo. El operador de radio mantenía una comunicación constante con el barco de rescate que se acercaba, pero su llegada se retrasaba debido a una tormenta en contra. En el 3.er día a la deriva, sucedió lo que todos temían. El Albatros comenzó a ser arrastrado hacia los arrecifes. El capitán ordenó prepararse para la evacuación. «Botes salvavidas al agua», ordenó. «Mujeres y heridos primero». Comenzó una evacuación organizada, pero apresurada. Estaba ayudando a bajar los botes cuando oí un crujido. El casco del barco había entrado en contacto con los primeros arrecifes. Quedaba poco tiempo. «Marat, al bote», me gritó el capitán. «Yo bajaré el último». Salté al bote, donde ya estaban Alina, Yaroslav y varios miembros de la tripulación del Albatros. Dimitri, Valerí e Igor estaban en otro bote, que ya habían alejado a una distancia segura del barco que se hundía. Nuestro bote,
Apenas se había alejado del costado cuando se oyó un estruendo ensordecedor. El Albatros se había estrellado contra el arrecife principal. El barco se estremeció y comenzó a escorarse rápidamente. ¡Remad! ¡Remad más fuerte!, grité, viendo cómo una enorme ola, causada por la escora del barco, se dirigía hacia nosotros. Pero era demasiado tarde. La ola envolvió el bote, volcándolo. Me encontré en el agua, tratando desesperadamente de mantenerme a flote. Alrededor gritaban personas, flotaban escombros. Logré agarrarme a un fragmento del bote y mirar a mi alrededor. Vi a Alina a pocos metros de distancia, agarrada a un salvavidas. No había rastro de Yaroslav. Varios miembros de la tripulación chapoteaban cerca. «¡Por aquí!», le grité a Alina. «¡Agárrate a mi fragmento!». Uniendo fuerzas, pudimos subirnos al bote volcado que, afortunadamente, seguía a flote. Poco después, se nos unieron 3 tripulantes más del Albatros. «¿Dónde está Yaroslav?», preguntó Alina mirando a su alrededor. Negué con la cabeza. «No lo he visto. Tal vez lo recogió otra lancha». Pero en el fondo sabía que las posibilidades eran escasas. El mar estaba plagado de restos, pero apenas se veía a nadie. Para entonces, el Albatros casi se había hundido por completo. La segunda lancha, donde iban nuestros compañeros, había desaparecido de la vista. Probablemente la había arrastrado la corriente en otra dirección. «¿Y ahora qué?», preguntó uno de los marineros, un joven con la cara ensangrentada. «Tenemos que averiguar hacia dónde nos lleva la corriente», respondí, intentando orientarme. «Y esperar que un barco de rescate nos encuentre antes de que muramos de sed». Los 3 días siguientes se convirtieron en una auténtica pesadilla. Un sol abrasador, falta de agua dulce, hambre. Uno tras otro, nos desmayábamos por la deshidratación. Uno de los marineros murió al segundo día. Tuvimos que arrojar su cuerpo al mar. Al cuarto día, Alina, mirando fijamente a la distancia con los ojos enrojecidos, susurró de repente: «Tierra. Veo tierra». Levanté la cabeza con dificultad. En el horizonte se distinguía, en efecto, una franja oscura. «Nos ha arrastrado de vuelta a la isla», comprendí. «A nuestra isla». Con las últimas fuerzas, empezamos a remar con remos improvisados, hechos con restos de la lancha. La corriente fue benévola y nos ayudó a acercarnos a la orilla. Cuando por fin alcanzamos la costa, apenas podíamos mantenernos en pie. Ayudé a Alina a salir a la playa y luego saqué a los 2 marineros restantes. Nos desplomamos en la arena, incapaces de movernos más. «Tenemos que encontrar agua», dije con voz ronca. «Si no, no sobreviviremos». Reuniendo las últimas fuerzas, me levanté y me tambaleé hacia el arroyo que habíamos descubierto durante nuestra primera estancia en la isla. Afortunadamente, seguía allí. Cogí agua con las manos y bebí ávidamente. Luego llené una cantimplora que encontré entre los escombros y me apresuré a volver con mis compañeros. El agua nos devolvió a la vida. Al cabo de unas horas, podíamos movernos e incluso hablar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó uno de los marineros, Yegor, un hombre corpulento de mediana edad. «Para empezar, volveremos a nuestro antiguo campamento», decidí. «Veremos qué queda de él después de la tormenta. Luego decidiremos cómo actuar». Nuestro campamento había sufrido mucho por la reciente tormenta, pero las estructuras principales habían sobrevivido. Rápidamente lo pusimos en orden y encendimos un fuego. Dimitri nos había enseñado a todos los fundamentos de la búsqueda de alimentos, y al anochecer ya teníamos una cena modesta de pescado y cocos que habíamos pescado, así que hemos vuelto al principio. Alina esbozó una amarga sonrisa. «Todas estas semanas de lucha, y aquí estamos de nuevo». «No exactamente al principio», repliqué. «Ahora conocemos la isla, sabemos cómo sobrevivir aquí, y tenemos la esperanza de que el barco de rescate que iba hacia el Albatros también nos encuentre a nosotros». «Si es que llega a venir», observó sombríamente el segundo marinero, Nikolai,
un hombre delgado con canas en las sienes. Tal vez también lo atrapó la tormenta. En cualquier caso, tenemos que prepararnos para una larga estancia aquí, dije, y buscar a los demás. Es posible que otras lanchas también hayan sido arrastradas a la isla. Al día siguiente, nos dividimos. Yegor y yo fuimos a explorar la costa este, y Alina y Nikolai, la oeste. Acordamos reunirnos en el campamento antes del atardecer. La búsqueda en la costa este no dio resultados. No encontramos ni rastro de otros supervivientes ni restos de lanchas, pero descubrimos una maleza de bayas comestibles y varias palmeras cocoteras, lo que aumentó nuestras escasas provisiones. Cuando regresamos al campamento, encontramos a Alina agitada y a Nikolai sombrío. «Hemos encontrado un cuerpo», informó Alina. «En la playa oeste. Es Yaroslav». Cerré los ojos, tratando de controlar el dolor. Yaroslav era el más joven de nuestro equipo. Tenía solo 24 años. Su primer viaje en el Mercurio sería el último. «Hay que enterrarlo», dije. «Mañana al amanecer». La noche transcurrió en un silencio agobiante. Cada uno pensaba en sus cosas, pero los pensamientos de todos eran sombríos. Por la mañana fuimos a la playa oeste. El cuerpo de Yaroslav yacía donde Alina y Nikolai lo habían dejado, cubierto con hojas de palma. Cavamos una tumba en una pequeña elevación con vistas al océano. Pronuncié un breve discurso, recordando a Yaroslav. Su entusiasmo, su disposición a aprender, su sonrisa inalterable incluso en los momentos más difíciles. «Descansa en paz, amigo», concluí. «Permanecerás en nuestros corazones». Después del funeral, el ánimo en el campamento se volvió aún más deprimente. La muerte de Yaroslav hizo que nuestra situación fuera más real, más aterradora. Podríamos morir aquí, todos nosotros. «Tenemos que actuar», dije por la noche, reuniendo a todos junto a la hoguera. «La inactividad mata más rápido que el hambre y la sed. Mañana empezaremos a construir un refugio más sólido y una hoguera de señales en la cima de la colina». Los días siguientes transcurrieron en un trabajo continuo. Construimos una nueva cabaña, más sólida que la anterior. Construimos una hoguera de señales que podía encenderse rápidamente si aparecía un barco o un avión. Establecimos un sistema de recogida de agua de lluvia. Yegor demostró ser un pescador experimentado y nos enseñó nuevas formas de pescar. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el ánimo en el campamento empeoraba. Nicolás caía cada vez más a menudo en la apatía, pasándose horas mirando al océano. Alina intentaba mantenerse fuerte, pero yo la veía llorar a escondidas por las noches. Yegor se había vuelto irritable, discutiendo a menudo por nimiedades. El 10º día de nuestra segunda estancia en la isla, ocurrió el primer conflicto serio. Yegor acusó a Nicolás de robar parte de la pesca. «Te he visto esconder pescado», gritaba. «Aquí todos somos iguales. Nadie tiene derecho a una ración extra». «Yo no he cogido nada», replicó Nicolás con brusquedad. «Te lo has comido todo tú y ahora intentas echarme la culpa a mí». La situación amenazaba con degenerar en una pelea. Intervine, poniéndome entre ellos. «Basta ya. No sobreviviremos si empezamos a enemistarnos». «Yegor, quizá te has equivocado. Nicolás, si tienes reservas, mejor que lo reconozcas ahora». Nicolás, en silencio, se dio la vuelta y se adentró en la jungla. Yegor siguió hirviendo de ira durante un rato, pero poco a poco se calmó. «Perdona, Marat», dijo por la noche. «Me he pasado de la raya. Es que todo esto me está sacando de quicio. La incertidumbre nos mata». Asentí comprensivamente. «Para todos es duro, pero tenemos que mantenernos unidos». Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. La tensión en el campamento crecía día a día. Entre Yegor y Nicolás se habían establecido relaciones hostiles. Alina intentaba reconciliar a todos, pero sin éxito. El 15º día ocurrió lo irreparable.
Nicolás desapareció. Por la mañana, simplemente, no estaba en el campamento. Todas sus cosas estaban en su sitio, pero él había desaparecido. Organizamos una búsqueda, dividiéndonos en dos grupos. Yo exploré la parte oriental de la isla, Yegor con Alina, la occidental. Al anochecer lo encontramos. Nicolás yacía al pie de un acantilado con la cabeza destrozada. Al parecer, se había caído desde arriba. Pero no estaba claro si había sido un accidente o... «Pudo haberse suicidado», dijo Alina en voz baja, examinando el cuerpo. Últimamente estaba sumido en una profunda depresión. «O pudieron haberlo empujado», dijo Yegor sombríamente, mirándome. «¿Qué quieres decir?», pregunté bruscamente. «Nada», apartó la mirada. Solo pensaba en voz alta. Enterramos a Nicolás junto a Yaroslav. Otra tumba en la isla, otra vida que se apagó aquí. Después de esto, el ambiente en el campamento se volvió aún más pesado. Yegor apenas me hablaba, sospechando claramente de mí por la muerte de Nicolás. Alina intentaba mantener la paz, pero incluso a ella le resultaba cada vez más difícil. «Tenemos que hacer algo», me dijo una noche, cuando nos quedamos solos junto a la fogata. «Si no, todos vamos a volvernos locos aquí». «¿Qué propones?», pregunté. «Construir un bote», dijo con firmeza, «o una balsa. Algo con lo que podamos intentar llegar a la isla habitada más cercana». Me quedé pensativo. La idea era arriesgada, pero permanecer en la isla se estaba volviendo cada vez más peligroso psicológicamente. «Está bien», dije finalmente. «Mañana empezaremos los preparativos». Cuando le conté a Yegor nuestro plan, inesperadamente se entusiasmó. Por primera vez en mucho tiempo, apareció interés en sus ojos. «Podría funcionar», dijo. «Yo sé cómo construir balsas. En mi juventud trabajé en el transporte de madera fluvial. Las 2 semanas siguientes trabajamos sin descanso. Recogimos troncos de árboles adecuados, los atamos con fuertes lianas, construimos un mástil y una vela con una lona salvada. El trabajo nos unió, los conflictos pasaron temporalmente a un segundo plano. Finalmente, la balsa estaba lista. 6 metros de largo, 4 de ancho, con un mástil central y un timón primitivo. Construimos un pequeño cobertizo para protegernos del sol y recipientes para las reservas de agua y comida. Mañana al amanecer partimos», dije, examinando nuestra creación. Si los cálculos son correctos, la isla habitada más cercana está a 150 kilómetros al noroeste. Con viento favorable, llegaremos en 3 o 4 días. Aquella noche nadie pudo dormir. Los pensamientos sobre el viaje que nos esperaba, sobre sus peligros y la posible salvación, no nos dejaban descansar. Por la mañana, cargamos en la balsa todo lo necesario: reservas de agua en cáscaras de coco y recipientes de plástico encontrados, pescado seco, frutas, incluso herramientas primitivas para la pesca. «Adiós, isla», dijo Alina cuando empujamos la balsa desde la orilla. «Espero no volver a verte». El primer día de navegación transcurrió con relativa calma. El viento era favorable, la balsa avanzaba en la dirección correcta. Nos turnábamos para vigilar el timón, los demás descansaban bajo el cobertizo. Pero al segundo día, el tiempo cambió. El cielo se cubrió de nubes, el viento se intensificó y cambió de dirección. Empezó a arrastrarnos hacia el este, hacia el océano abierto. «Hay que cambiar de rumbo», gritaba Yegor tratando de sujetar el timón. «Si no, nos arrastrará a ninguna parte». Alina y yo le ayudábamos, pero la fuerza de la naturaleza era mayor. Al anochecer, se desató una verdadera tormenta. Las olas rompían sobre la balsa, arrastrando parte de nuestras provisiones. Nos atamos al mástil para no ser arrastrados al mar. La tormenta rugió toda la noche. Por la mañana amainó, pero la balsa había sufrido graves daños. Parte de los troncos se habían aflojado, la vela estaba hecha jirones. Lo que era peor,
Habíamos perdido casi todas las reservas de agua y la mayor parte de la comida. Estamos perdidos, dijo Yegor sombríamente, examinando los daños. Sin vela, sin agua, quién sabe dónde. Aún no está todo perdido, repliqué. Tenemos que intentar volver a la isla. Según mis cálculos, no nos ha arrastrado tan lejos. ¿Y cómo propones que hagamos eso sin vela?, gruñó Yegor. ¿Remar con las manos? Si es necesario, sí, respondí con firmeza. Construimos unos remos rudimentarios con los restos del mástil y empezamos a remar en dirección a donde, según mis cálculos, debía estar la isla. Era un trabajo extenuante, sobre todo teniendo en cuenta nuestro cansancio tras la tormenta y la falta de agua. Al final del día, el horizonte seguía vacío, ni rastro de tierra. Seguimos remando, turnándonos cada hora, pero las fuerzas flaqueaban. Al tercer día sin agua, Alina perdió el conocimiento. Yegor y yo la pusimos a la sombra del toldo, pero no podíamos hacer nada. El agua se había acabado. «Se está muriendo», dijo Yegor, mirando el rostro pálido de Alina. «Y nosotros también moriremos pronto». No respondí. ¿Qué se podía decir? Tenía razón. Sin agua, una persona en un clima tropical no dura ni 5 días. Nos quedaban como máximo 2 días de vida. Al atardecer del cuarto día, cuando ya casi había perdido la esperanza, Yegor gritó de repente: «¡Un barco! ¡Veo un barco!». Con gran esfuerzo levanté la cabeza. En el horizonte, en efecto, se vislumbraba la silueta de una embarcación. Empezamos a agitar los restos de la lona, a gritar, aunque sabíamos que desde tal distancia no nos oirían. Pero el barco se acercaba. Nos habían visto. 1 hora después, ya estábamos a bordo del barco pesquero Neptuno. Nos dieron de beber, de comer, y nos prestaron los primeros auxilios. «Es una suerte increíble», dijo el capitán del barco. «Nos desviamos de la ruta habitual por un fallo en el equipo de navegación. De lo contrario, nunca los habríamos visto». Alina recuperó la consciencia tras varias horas de goteo intravenoso. Estaba débil, pero fuera de peligro. «¿Nos hemos salvado?», preguntó con voz débil, al verme cerca de la cama. «Sí», sonreí. «Por fin nos hemos salvado de verdad». El barco se dirigía al puerto de Suva, en Fiji. Desde allí pudimos ponernos en contacto con el consulado ruso e informar de nuestro rescate. 1 semana después, llegó a Fiji un representante de nuestra naviera. Nos informó de que, tras el naufragio del Albatros, se había organizado una operación de búsqueda a gran escala. La segunda lancha salvavidas, con Dmitri, Valeri e Igor, había sido recogida por un carguero japonés 2 días después de la catástrofe. Ya habían regresado a Rusia. «¿Y qué ha pasado con el capitán del Albatros y los demás?», pregunté. El representante negó con la cabeza. «Desgraciadamente, no han encontrado a nadie más. Se supone que murieron en el naufragio». Esta noticia ensombreció la alegría del rescate. Tantas vidas perdidas. Aún así, estábamos agradecidos al destino por haber sobrevivido. 3 días después, volamos a Moscú. Sentado en el avión, miraba por la ventanilla el océano infinito de abajo y pensaba en nuestra isla. Se había quedado allí, entre las aguas azules, guardando nuestras huellas, nuestras historias, nuestras tumbas. «¿En qué piensas?», preguntó Alina, sentada a mi lado. «En cómo ha cambiado nuestra vida», respondí. «Ya nunca volveremos a ser los mismos». Ella asintió en silencio y apretó mi mano. Nos entendíamos sin palabras. La isla nos había unido para siempre con hilos invisibles de una prueba común, una lucha común, una supervivencia común. Nos esperaba una nueva vida, una vida después de la isla. Y estábamos preparados para ella, más fuertes, más sabios, valorando cada día y cada sorbo de agua limpia. El aeropuerto Sheremetyevo de Moscú nos recibió con una llovizna otoñal
y una multitud de periodistas. La noticia del milagroso rescate de unos marineros que habían naufragado 2 veces había recorrido todas las agencias de noticias. Flashes de cámaras, micrófonos, preguntas interminables. Me sentía incómodo bajo esa atención tan intensa. ¿Cómo lograron sobrevivir tanto tiempo en una isla deshabitada? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Es cierto que construyeron una balsa para salvarse? Las preguntas llovían de todas partes. Alina, agarrada a mi mano, permanecía en silencio, aturdida por tal recibimiento. Yegor, por el contrario, respondía con gusto a los periodistas, disfrutando claramente de la atención. Nos salvó el servicio de seguridad del aeropuerto, que nos condujo por una salida de servicio hasta los coches que nos esperaban. El representante de la naviera nos informó de que nos llevarían al hospital para someternos a un examen médico y luego a casa. ¿Nuestros familiares lo saben?, preguntó Alina. Por supuesto, sonrió el representante. Les esperan en el hospital. En el coche guardamos silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Por la ventana pasaba Moscú, una ciudad enorme, ruidosa y ajetreada, tan extraña después del silencio y la sencillez de la isla. Escaparates brillantes, vallas publicitarias, multitudes de personas apresuradas. Todo parecía irreal, como decorados de una película. En el hospital nos esperaban nuestros familiares. La madre de Alina lloraba, abrazando a su hija. La esposa de Yegor se mostraba contenida, pero tenía lágrimas en los ojos. A mí no me esperaba nadie. Mis padres habían muerto hacía varios años y no mantenía una relación estrecha con nadie. Tras las emotivas reuniones, nos llevaron a diferentes habitaciones para someternos a un examen médico. Los médicos se sorprendieron de nuestro estado relativamente bueno, teniendo en cuenta todo lo que habíamos pasado. Tiene una ligera deshidratación, avitaminosis y un poco de agotamiento, me dijo el médico, examinando los resultados de los análisis. Pero, en general, un estado sorprendentemente bueno. Una semana en el hospital y estará como nuevo. Por la noche no podía dormir. La cama blanda me resultaba extraña después de meses durmiendo en un lecho duro de ramas. Los sonidos del hospital, los pasos de las enfermeras, el pitido de los aparatos, las conversaciones amortiguadas, me sacaban de quicio. Ansiaba el rumor de las olas, el chirrido de los insectos nocturnos, el susurro de las hojas de las palmeras. Por la mañana llegaron Dmitri, Valeri e Igor, los que se habían salvado en el segundo bote salvavidas. Parecían sanos y descansados, aunque en sus ojos se veía la misma sombra que en los nuestros, la huella del horror vivido. «No me puedo creer que estéis vivos», dijo Dmitri, abrazándome con fuerza. «Cuando supimos del naufragio del Albatros, pensamos que habíais muerto». Nosotros también lo pensábamos, sonreí con amargura. Pero la isla nos volvió a salvar. Hablamos largo y tendido, compartiendo historias de la salvación. Ellos contaron cómo un barco japonés había divisado su bote, cómo los habían llevado a Yokohama y, desde allí, a su país. Yo conté nuestra segunda estancia en la isla, la balsa, el rescate por el barco pesquero. Solo omití los conflictos y la muerte de Nikolai. No quería enturbiar el encuentro. «¿Y qué pasa con la investigación del naufragio del Mercurio?», pregunté. «Va viento en popa», respondió Valeri. «Nos han interrogado a todos. La versión preliminar es un defecto estructural en las sujeciones de la carga, agravado por condiciones climáticas extremas». «O sea, ¿que nadie tiene la culpa?», precisé. «Parece que no», asintió Igor. «El elemento, la casualidad, el destino». Después de que se marcharan, me quedé pensativo. ¿De verdad todo por lo que habíamos pasado, todas las vidas perdidas, eran solo el resultado de una casualidad? ¿Nadie responderá, nadie asumirá la responsabilidad? Por la noche vino Alina. Tenía mejor aspecto. Las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes. «¿Cómo estás?», preguntó, sentándose en el borde de mi cama. «Bien»,
respondí. Los médicos dicen que me darán el alta en una semana. ¿Y tú? Igual, sonrió. Pero, ¿sabes qué es lo raro? Echo de menos la isla. ¿Es normal? No, negué con la cabeza. Yo también la echo de menos. Allí todo era más sencillo, más claro. La supervivencia, la lucha, objetivos claros. ¿Y aquí? Aquí todo es complicado. Terminó la frase por mí. Tantas convenciones, normas, expectativas. Mamá ya está planeando mi vida para un año entero. Médicos, rehabilitación, luego el trabajo. Guardamos silencio, entendiéndonos sin palabras. La isla nos había cambiado, y ahora no encajábamos en la vida anterior, como piezas de puzzle de otra imagen. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Alina. No lo sé, respondí con sinceridad. Dudo que vuelva a navegar en un futuro próximo. Quizá escriba un libro sobre nuestra aventura. Buena idea, sonrió. Yo lo leería. Una semana después nos dieron el alta. La empresa nos concedió 3 meses de vacaciones pagadas y cubrió los gastos de rehabilitación. Era generoso, pero entendía que no se trataba solo de preocuparse por los empleados. La empresa temía demandas judiciales y una mala prensa. Regresé a mi piso de Moscú, que se había cubierto de una gruesa capa de polvo durante mi ausencia. Todo me parecía ajeno: los muebles, los electrodomésticos, incluso la ropa del armario. Era como si hubiera vuelto a un museo de mi vida anterior. Los primeros días simplemente me estaba reacostumbrando a la civilización. Una ducha caliente, una cama blanda, una nevera llena de comida, la televisión, internet. Todo esto me parecía un lujo increíble después de la isla. Y sin embargo, algo faltaba. Quizá esa quietud especial que solo se encuentra lejos de la civilización, o la sensación de total libertad de las convenciones sociales. Los periodistas no nos dejaban en paz. Llamaban, venían a casa, ofrecían entrevistas, participación en programas de entrevistas, incluso contratos para libros y películas. Yo lo rechazaba todo. No estaba preparado para convertir nuestra experiencia de supervivencia, nuestras pérdidas y sufrimientos en un entretenimiento para el público. Yegor, por el contrario, daba entrevistas con entusiasmo, aparecía en la televisión, contaba nuestra aventura, adornando y dramatizando un poco los acontecimientos. No lo juzgaba, cada uno lidia con el trauma a su manera. Una noche me llamó Alina. ¿Has visto la última entrevista de Yegor? No, respondí. ¿Qué pasa? Él ha dicho que Nikolai no se cayó del acantilado, sino que tú lo empujaste. Me quedé helado, sin dar crédito a mis oídos. ¿Qué? Dijo que vio cómo os peleasteis en el acantilado, y tú lo empujaste en un arrebato de ira. La voz de Alina temblaba. Marat, eso no es verdad, ¿verdad? Claro que no es verdad, exclamé. Ni siquiera vi a Nikolai ese día hasta que encontramos su cuerpo. ¿Yegor se ha vuelto loco? No lo sé, dijo en voz baja, pero más vale que te prepares. La policía ya ha empezado una investigación. No podía creer lo que estaba pasando. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, ¿Yegor me acusaba de asesinato? ¿Por qué? ¿Qué pretendía conseguir con eso? Al día siguiente, efectivamente, me llamaron a la policía para declarar. Conté todo tal y como había sido: la desaparición de Nikolai, la búsqueda, cómo encontramos su cuerpo al pie del acantilado. ¿Tenía conflictos con el fallecido?, preguntó el investigador. No, respondí con firmeza. Hubo dificultades generales, tensión, pero no hubo conflictos personales. Un testigo afirma lo contrario. El investigador me mostró el acta de interrogatorio de Yegor. Dice que usted tuvo conflictos repetidos con Nikolai por la distribución de comida y agua. Negué con la cabeza. Eso no es cierto. Si hubo conflictos, fueron precisamente entre Yegor y Nikolai. Yo intentaba reconciliarlos. La investigación duró varias semanas.
Interrogaron a todos los supervivientes, estudiaron los informes sobre nuestro rescate, e incluso organizaron una expedición a la isla para inspeccionar el lugar de los hechos. Al final, el caso se cerró por falta de pruebas de delito. Los peritos determinaron que las lesiones de Nikolai correspondían a una caída y no a actos violentos. Pero quedó un resquemor. Las acusaciones públicas de Yegor, aunque desmentidas por la investigación, empañaron mi reputación. Algunos periodistas siguieron hurgando en el tema, aludiendo a secretos sin resolver de la isla. Alina me apoyó durante todo este tiempo. Nos veíamos a menudo, hablábamos del pasado y del futuro, nos ayudábamos mutuamente a adaptarnos a la nueva vida. Poco a poco, nuestra amistad se convirtió en algo más. «Sabes», me dijo una vez, mientras paseábamos por un parque otoñal. «Creo que Yegor te acusó no por maldad. Necesitaba a alguien a quien culpar de todas las desgracias. Así es más fácil vivir». «Puede ser», concedí. «Pero eso no justifica la mentira». «Claro que no», me cogió de la mano. «Pero, ¿tal vez deberías perdonarlo? Por tu propia paz mental». Me quedé pensando. ¿Tal vez tenía razón? ¿Tal vez era hora de dejar atrás el pasado y seguir adelante? 3 meses después de nuestro regreso, la empresa me ofreció un nuevo puesto: instructor de seguridad en un centro de formación. Acepté. Mi experiencia de supervivencia podía ser útil a otros marineros. Alina tampoco volvió a su antiguo trabajo. Ingresó en la Facultad de Medicina. Decidió hacerse médico para ayudar a la gente, como nos había ayudado a nosotros en la isla. Dmitri, Valeri e Igor volvieron a navegar en otros barcos de la compañía. Yegor, por lo que sabía, renunció y se marchó a su Murmansk natal. No volví a saber nada de él. Un año después de nuestro rescate, se organizó una ceremonia oficial en memoria de los miembros de la tripulación del Mercurio y el Albatros que habían perecido. En el malecón de Vladivostok se colocó una placa conmemorativa con los nombres de todos los que no regresaron de aquella travesía. Alina y yo asistimos a la ceremonia. Estábamos de pie, cogidos de la mano, escuchando los discursos de los funcionarios, viendo cómo los familiares de los fallecidos depositaban flores. Pensaba en el capitán Vershinin, en Yaroslav, en Nikolai, en todos los que se quedaron en las profundidades del mar o en la lejana isla. «Siempre estarán con nosotros», dijo Alina en voz baja, como si leyera mis pensamientos. «En nuestra memoria, en nuestra vida». Asentí, apretando su mano. Tenía razón. No sobrevivimos solo por nosotros mismos, sino también por ellos. Para recordar, para contar su historia, para que sus vidas no se perdieran sin dejar rastro. Después de la ceremonia, permanecimos largo rato en la orilla, mirando al mar. Estaba tranquilo, sereno, como si nunca se hubiera cobrado vidas humanas. «Al final escribiré un libro», dije, «sobre nosotros, sobre la isla, sobre todo lo que vivimos. Un libro veraz, sin adornos ni dramatizaciones». «Será un buen libro», sonrió Alina. «Y sabes, creo que deberíamos volver a la isla». La miré con sorpresa. «¿Para qué?» «Para cerrar este capítulo de verdad, para despedirnos, tal vez para erigir un monumento a los que se quedaron allí para siempre». Me quedé pensando. Sus palabras tenían sentido. La isla seguía viviendo en nuestros sueños, en nuestros pensamientos. Tal vez, solo volviendo allí por nuestra propia voluntad, podremos liberarnos realmente de su dominio sobre nosotros. «Está bien», dije finalmente. «Volveremos, pero no como víctimas de un naufragio, sino como personas que han vencido a la isla». Los preparativos para la expedición duraron casi un año. Hubo que obtener permisos, encontrar un barco, reunir el equipo necesario. Para nuestra sorpresa, la empresa apoyó la idea e incluso aportó fondos. Tal vez era su manera de expiar lo sucedido. El equipo de la expedición lo formábamos Alina y yo, Dmitri,
Valeri e Igor, todos los supervivientes del Mercurio, excepto Yegor, que se negó a participar. También se unieron a nosotros 2 periodistas, un médico y un especialista en navegación. Cuando la isla apareció en el horizonte, sentí una extraña agitación. Ahí estaba, el lugar de nuestra prueba, nuestra lucha, nuestra transformación. Se veía exactamente igual que en mis recuerdos. Verde, misteriosa, hermosa y peligrosa a la vez. Desembarcamos en la misma playa donde nos había arrojado el naufragio. Una extraña sensación de déjà vu me invadió. Parecía que en cualquier momento el capitán Vershinin saldría de detrás de las palmeras o que se oiría la risa del joven Yaroslav. Nuestro antiguo campamento apenas se conservaba. La naturaleza se lo había reclamado rápidamente. Pero los senderos que habíamos abierto aún se adivinaban entre la vegetación. El arroyo que nos dio vida seguía fluyendo entre las piedras. Instalamos 2 placas conmemorativas, una en la orilla, en memoria de todos los fallecidos en el naufragio, y otra en las tumbas de Yaroslav y Nikolai. Sencillas placas de metal con nombres y fechas que, tal vez, nos sobrevivan a todos. Pasamos 3 días en la isla. Mostramos a los periodistas los lugares donde habíamos estado, les hablamos de nuestros métodos de supervivencia, recordamos a los que ya no estaban con nosotros. Fue un viaje extraño, parte excursión, parte peregrinación, parte terapia. En nuestra última noche, nos sentamos junto a la fogata en la orilla, en el mismo lugar donde nos calentamos aquellos primeros días después del naufragio. Los periodistas y el resto de la expedición ya habían regresado al barco. Solo quedábamos nosotros 5, los supervivientes del Mercurio. «Es extraño, ¿verdad?», dijo Dimitri, mirando al fuego. «Regresamos aquí voluntariamente, aunque en su momento lo único que soñábamos era salir de este lugar. La isla se ha convertido en parte de nosotros», respondió Valeri. «Queramos o no». «Saben», dijo de repente Igor, que solía ser bastante parco en palabras. «Todos los días le agradezco al destino esa prueba. Me demostró quién soy en realidad. Antes de la isla, simplemente existía, pero ahora vivo». Asentimos en silencio. Cada uno de nosotros entendía a qué se refería. La isla nos despojó de todas las máscaras sociales, puso al descubierto nuestra verdadera esencia, nos mostró de lo que éramos capaces, tanto lo bueno como lo malo. «Por la isla», brindó Dimitri improvisadamente, levantando una taza de té. «Por las lecciones que nos enseñó. Por aquellos que se quedaron aquí para siempre», añadió Alina. «Por nuestra nueva vida», concluí yo. Por la mañana, abandonamos la isla, esta vez para siempre. De pie en la cubierta del barco que partía, observé cómo la silueta verde se desvanecía gradualmente en la bruma matinal. Alina estaba a mi lado, tomándome de la mano. «Adiós», susurró. «No», negué con la cabeza. «No es un adiós, es un hasta luego. Siempre estará con nosotros, en los recuerdos, en los sueños, en lo que nos hemos convertido». Ella sonrió y apretó mi mano con más fuerza. Observamos la isla que desaparecía, conscientes de que estábamos terminando una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Nos esperaba un futuro, desconocido pero lleno de oportunidades. Y estábamos preparados para él, armados con la experiencia de la supervivencia, el conocimiento de nuestras propias fuerzas y la comprensión de los verdaderos valores. La isla nos enseñó lo más importante: la vida es frágil y preciosa, y cada día es un regalo que hay que valorar. No sobrevivimos en vano. Sobrevivimos para vivir más plenamente, amar con más intensidad, apreciar cada momento. Y esa fue la principal lección de nuestro naufragio.